Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Bulege Arias Brigida Abigail de la Escuela Profesional de Enfermería y hoy abordaremos uno de los capítulos más decisivos dentro del libro Redacción y publicación de artículos científicos con enfoque discursivo escrita por Mireia Cisneros Estupiñán y Giovanni Olave Arias. Hablaremos del capítulo 3, el proceso de elaboración de artículos científicos, un apartado que condensa la estructura esencial del artículo académico y describe, con un enfoque discursivo, cómo debe elaborar cada parte un investigador para alcanzar la claridad, coherencia y rigurosidad exigidas para la revista científica indexadas. Comencemos por lo primero que cualquier lector ve, el título. Cisneros y Ovalle explican que el título tiene una doble función, informativa, es decir, que trata el artículo, y estratégica, al permitir la ubicación rápida del texto en buscadores y bases de datos. Pero crear un título no es tan simple como parece. Algunas características de un buen título. Brevedad. Las normas APA sugieren no exceder las 12 palabras. Precisión. Debe reflejar la esencia del estudio. Concreción. Sin ambigüedades. Adecuación. Coherente con los objetivos y contenidos desarrollados. La tabla 13 nos muestra los errores más comunes: abreviaturas incomprensibles, gerundios imprecisos, extensiones exageradas, laconismo extenso, títulos incoherentes con el contenido. Después del título encontramos la línea de autoría. Según los autores, la firma no es un simple nombre, es una marca académica, una carta de presentación profesional, que debe incluir la línea de autoría con nombre correcto, tal como aparece en publicaciones previas, afiliación institucional actual, correo profesional, en muchos casos un pie de página con proyectos del cual derive el artículo, financiación recibida, fecha y contexto del estudio. La biodata, biografía corta del autor. Este componente, solicitado por varias revistas, debe estar organizado en orden cronológico descendente, mencionando estudios obtenidos, años relevantes, publicaciones destacadas y áreas de investigación. Llegamos a una de las partes más críticas, el resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis, es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿qué contenido representa el artículo? E igual que el título, funciona como una etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y base de datos. El resumen debe estar entre 150 y 250 palabras según las normas APA. En revistas hispanas se exige la traducción al inglés, en ocasiones al francés o portugués. Se recomienda una revisión profesional, pues los traductores automáticos no manejan bien el lenguaje académico. Debe escribirse al final del artículo, más no al inicio. Desde el punto de vista estructural, el resumen es la macroestructura del artículo, constituida por parte de las macroporciones, y se infiere con la aplicación de macroreglas semánticas, según Van Dijk y Kintz en 1983. ¿Cómo nos describe la tabla 14? Macroregla de supresión: elimina lo secundario. Macroregla de integración: agrupa información similar. La macroregla de construcción: formula macroposiciones. Y la macroregla de generalización: amplía conceptos relevantes. Las palabras claves permiten que el artículo sea encontrado por motores de búsqueda. Son el puente que conecta el contenido con el sistema digital global de indexación. Desde una perspectiva funcional, se define como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo con la política editorial, su contenido completo. Debe evitar palabras genéricas, usar
tesautos reconocidos como la UNESCO, ERIC, etc. Las palabras claves deben mantener coherencia en el título y en el resumen. Los errores más frecuentes que observamos en la tabla 16 de las palabras claves son las abreviaturas poco conocidas, exceso de palabras funcionales, desorden de la presentación, distancia temática con el título, selección improvisada sin criterio documental. La introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. Esta medida construye una contextualización y está más cerca del resumen que el desarrollo del trabajo. Debe responder 3 preguntas fundamentales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante investigarlo? ¿Y qué propone el estudio para abordarlo? Los lectores ven en la introducción una síntesis del trabajo más amplia que el resumen, pero que demanda menos tiempo de lectura con respecto a la totalidad del artículo. En la tabla 17 presentamos los errores más frecuentes relacionados con la redacción de la introducción. Convertir la introducción en un capítulo teórico, abusar de citas, plantear objetivos que no retoman después, exagerar la novedad del estudio, redactar sin hilo conductor. La introducción debe ser clara, persuasiva y estratégica. Construye la necesidad del estudio y prepara al lector para el resto del artículo. Metodología. Este apartado describe los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales, todo lo cual arroja los resultados de la investigación. Elementos del prototipo metodológico en la figura 7. Tipo de estudio, enfoque, participante, muestra, técnicas e instrumentos, procedimientos, consideraciones éticas y procedimientos y análisis de datos. Los errores más frecuentes que observamos en la tabla 18: contextualización mal de los términos, no justificar la muestra, mencionar software como si fuera una técnica, no presentar criterios de validez y confiabilidad, consistencia entre objetivo y técnica, ausencia de ética, consentimiento anónimo y confidencialidad. Los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autoinvestigador al campo disciplinar, presentando de manera condensa el texto, tabla y figura, lo que obtuvo a partir de procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presenta en los resultados. Errores más frecuentes, según la figura 9 y 10, en la tabla sin unidad de medida, figura sin fuente o título, datos inconsistentes, exceso de citas irrelevantes, falta de descripción general de los hallazgos. Discusión y conclusión. La discusión es una de las partes más profundas del artículo. Aquí el investigador deja de describir y comienza a interpretar. Este es el momento de cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Aquí proponemos que esta sección se estructure en 3 dimensiones: interpretación de los resultados, significación de lo interpretado y proyección del estudio. En estos niveles predomina el análisis relacionado con los datos y se integra el marco teórico, los objetivos, la hipótesis en los hallazgos realizados. Según la figura 12. La interpretación propone una lectura más o menos original de un objeto de conocimiento.
le hace originalmente aquí como una exploración no realizada todavía suficientemente desde marcos teóricos y conceptualización determinados. El apartado de la proyección también presenta un alto contenido argumental, toda vez que la explicación del alcance y las limitaciones del trabajo funcionan sobre una lógica abierta del saber científico, sin pretensiones de totalidad desde el estudio puntual que se presenta. Una buena conclusión en un artículo, de hecho, se caracteriza por este diálogo razonando entre la certeza y la incertidumbre hacia la construcción de saberes en la disciplina. Los errores más frecuentes que observamos en la tabla 20 es la sobreinterpretación de datos, afirmar conclusiones totalizantes, incluir resultados nuevos, debatir sin argumentos, no relacionar conclusiones con objetivos. La discusión es donde el investigador muestra su capacidad analítica y su criterio científico. Finalmente, este capítulo nos recuerda que el artículo científico no es solo un contenedor de información, es un discurso altamente regulado, estratégico y exigente. Cada parte, desde el título hasta la conclusión, responden a normas discursivas específicas que buscan garantizar claridad, rigor, coherencia y transparencia. Escribir ciencia es entrar en un diálogo con la comunidad académica con metodologías compartidas y con experiencias precisas. Muchas gracias.